Hola, sean bienvenidos a esta exposición de una metodología de autoconocimiento y sanación emocional. Soy la profesora Mariana Félix y es un gusto para mí darles a conocer esta metodología que para nosotros como maestras, como instructoras y también como estudiantes ya avanzadas de psicología, pues hemos diseñado con el objetivo de ayudar a las personas a trascender sus límites, a que dejen de sufrir, a que sean personas realizadas y felices, en paz. Entonces vamos a presentarles estas técnicas de autoconocimiento para que podamos ir trascendiendo esos límites de la mente con el único objetivo de quitarnos esas cargas que tanto nos agobian cotidianamente. Y muchas veces pudiéramos estar conscientes de que algo nos falta, pero no sabemos cómo solucionar o trascender esas dicotomías, esos elementos de nuestra vida que no nos dejan ser felices. Entonces vamos a ello. Pues bien, es muy importante para nosotros darte a conocer cuáles son las fuentes de nuestra metodología de sanación, cuáles son nuestras bases. Nuestras bases se encuentran en dos textos. Uno de ellos es el Yo y el Ello de Sigmund Freud, donde se habla de qué se conforma, cuáles son los elementos que conforman al ego y de qué manera éste nos rige, de qué manera éste influye en nuestra percepción, en nuestra forma de vida. Es decir, estamos basándonos en las bases del psicoanálisis para desarrollar esta propuesta de autoconocimiento y desarrollo. Y también nos basamos en otro texto también muy importante que se llama Psicología y Cábala del Rabí Isaac Ginsburg, donde se describe una metodología de sanación que consiste en tres pasos. Es el que lleva a la práctica muchos de los elementos del psicoanálisis, así de una manera muy tangible, muy inmediata, ¿sí? Porque muchas veces podemos llegar a teorizar bastante sobre las problemáticas existenciales que vive el ser humano, pero decimos, bueno, ¿y ese conocimiento cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo llevo a la práctica para que realmente me sirva en mi vida? Entonces, aquí está, eh, es el libro de Psicología y Cábala de Ginsburg y vamos a dar a conocer esos tres pasos para nosotros ir manejando, ir poniéndole un timón a nuestra vida. ¿De qué manera podemos gestionar esos problemas emocionales más recurrentes para que ya no nos afecten y que realmente nosotros tengamos la dirección de todo esto? Entonces, esta parte es fundamental para nosotros que sepas de dónde proviene nuestra propuesta, nuestra metodología de autoconocimiento y desarrollo. Vamos a profundizar, pues, vamos a conocer estos pasos para ir mediando y para ir controlando nuestra vida. Muy bien. Paso número 1. Sumisión. ¿En qué consiste este primer paso? En este paso ya estamos asumiendo que nosotros estamos en un proceso terapéutico. Pero ¿en qué consiste la sumisión? Fíjense bien, sumisión no es lo mismo que reprimir y está directamente relacionado a un trabajo de anulación del problema. Para poder observarlo y poder saber qué es lo que nos dice de nosotros mismos y poder aprender de él. ¿Cuáles son las características de la sumisión? En este caso, o sea, no nos estamos refiriendo al concepto de sumisión en general, sino que es una sumisión de nosotros ante esa problemática que estamos viviendo. ¿Pero qué significa?
La sumisión significa que nosotros estamos silenciando nuestra mente. Sí, porque cuando nosotros estamos dirigiéndonos por el ego nos manda muchísima información que está encriptada adentro, ¿sí? Al final del video te voy a poner, te voy a recomendar un video donde explico así muy concretamente en qué consiste el ego, de qué se conforma el ego, cuál es la información que contiene el ego, para poder que complementes esta clase. Nosotros necesitamos suprimir o sumirnos o permanecer sumisos ante la problemática, porque de esa manera podemos observar nuestra problemática. No podemos hacerlo de otra manera. Nosotros tenemos que hacernos conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces no podemos hacerlo si no silenciamos nuestra mente. Pero obviamente para esto necesitas ya estar en un proceso terapéutico. Entonces, porque es muy posible que no lo puedas hacer solo, necesitas guía. Entonces el ego está mandando información constantemente sobre el problema que estás viviendo. Entonces lo primero que necesitas es silenciar tu mente y a eso se le llama sumisión. ¿Sí? Silenciar la turbulencia del pensamiento. O sea, de alguna manera estamos rindiéndonos ante lo que nos está pasando. Prácticamente nos ayuda a anularnos ante esa problemática, ante lo que está pasando, y eso es sumamente positivo para nuestro proceso terapéutico. Porque mientras no hacemos ese silenciamiento de nuestra mente, no podremos nosotros observar la problemática que que tantos conflictos nos ocasiona cotidianamente. ¿Sí? De esa manera nosotros estamos suprimiendo toda esa información que tenemos en el ego y que en la mayoría de los casos solo nos ocasiona más problemas. Entonces hay una parte en la Torá, en el libro en el libro de Éxodo, donde Moisés estaba liberando al pueblo de Israel, ¿sí? Y les dice, ustedes no hagan nada. El Eterno peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Aquí es donde se describe la importancia de guardar silencio, de permanecer sumisos y dejar, ¿sí?, que las cosas se solucionen por sí solas a través del silenciamiento de nuestra mente. Es decir, en ese proceso de redención, que la historia del proceso de redención del pueblo de Israel es una gran metáfora, se está describiendo cómo Dios nos ayuda a salvarnos, nos ayuda a redimirnos, ¿sí? Y la parte del silencio es algo muy importante, porque si no silenciamos nuestra mente, no podremos nosotros dejar trabajar a Dios en nuestra vida, porque estamos poniendo interferencias. Entonces, el paso número 1 es sumisión, guardar silencio, para poder suprimir ese problema. Porque si no suprimimos, si no permanecemos sumisos, el problema va a ir incrementándose en todos los sentidos. Entonces, necesitamos realizar este primer paso para poder continuar con lo siguiente. Podemos suprimir, permanecer sumisos ante el problema, es un gran trabajo que estamos haciendo con nosotros mismos para poder dejar al creador trabajar en nosotros. De otra manera va a ser prácticamente imposible porque estamos poniendo interferencias con la información negativa que está en nuestro ego y no lo vamos a dejar trabajar. Así que aquí hay una parte importantísima de esta metodología, imprescindible. Continuamos con el paso número 2. Casi olvidábamos mencionar esta parte que es muy importante porque es metodología aplicada del silencio, ¿sí?
Cuando estamos en ese paso número 1, es muy importante mencionar que este proceso interno, ¿sí?, que estamos viviendo, que nos ocasiona tanta agitación y ansiedad, ¿sí?, va a ser suprimida. Esa agitación y ansiedad va a ser suprimida cuando nosotros aplicamos el silencio, ¿sí? Y es necesario que nosotros estemos hartos de estar hartos. Es decir, cuando nosotros tocamos fondo en nuestro proceso, es muy importante que hayamos sufrido ya lo suficiente, porque somos muy dados a que cuando no nos hemos dado los suficientes golpes, volvemos a reincidir en lo mismo. Y no vamos a juzgar aquí eso de bueno o malo. A veces es necesario volver a tropezar con la misma piedra para poder decir hasta aquí llegué, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos la metodología aplicada del silencio, suprimimos la agitación y la ansiedad. Esas se mueren por inanición. La ansiedad deja de ser porque estamos en silencio. Entonces viene una sensación de agradecimiento a Dios, ¿sí? Entonces eso poco a poco va callando esos pensamientos negativos y se puede complementar mediante una actividad de visualización de los aspectos positivos que existen en nuestra vida. Podemos escribir todo lo que sentimos en ese momento, podemos desarrollar una actividad donde hagamos diferentes cosas, por ejemplo, actividades en casa, los hijos, actividades intelectuales. Ya sería esa de la preferencia de la persona, eh, para poder que vaya complementando esa etapa de silencio, esa etapa de supresión del ego. Entonces, ahora sí, vamos a complementar, vamos a iniciar con el paso número 2. Ya aplicamos el primer paso, que es de la sumisión o silencio. Ahora viene el paso número 2, que consiste en la separación. Quiere decir que hacemos una división, hacemos una escisión para poder ignorar el problema. ¿Por qué es necesario ignorar el problema? Que no significa que lo estemos evadiendo. No, esta es una parte fundamental de la terapia. No significa que lo estemos ignorando, porque como seres humanos somos muy dados a ignorar o hacer como que no está pasando ese problema. Y es una técnica que favorece, pero como estamos dados a no querer enfrentar las cosas, ignorar el problema o huir de ellos, pensamos que de esa manera se pueden solucionar, ¿no? En este método, esta metodología de sanación, es importante hacer esa separación para poder ignorarlo, pero no con el objetivo de evadir nuestra responsabilidad o negar hacernos cargo del problema, ¿sí? Y podemos aplicar esto en muchísimos ejemplos. O sea, queremos solucionar el problema y pensamos que evadiéndolo, ignorándolo, podemos hacerlo, pero no, solamente estamos prolongando los efectos de la problemática. En esta metodología hacemos esa propuesta basada en Gisburg, donde nos dice que la separación o la división nos ayuda a ignorar el problema por un tiempo determinado. ¿Y por qué es importante hacer esta separación? Porque como dice aquí, ignorar el problema implica separarnos de él, porque la ansiedad que ocasiona nos lleva a identificarnos con él mismo y a definirnos en términos del problema. O sea, nosotros pensamos que nosotros somos el problema y eso no nos permite trascenderlo, ¿sí? En este paso aprendemos a disociarnos. No negamos su importancia, o sea, no negamos que está ahí, pero dejamos de identificarnos con esa problemática. Entonces, esa separación que hacemos del problema nos ayuda a centrarnos en lo positivo que hay dentro de la problemática. Y cuando nos centramos en lo positivo, vemos que estamos ascendiendo, estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Cuando hacemos esa separación, podemos nosotros adentrarnos en nosotros mismos y ver en nuestro inconsciente todas esas negatividades y oscuridades que no queremos ver.
¿sí? Es muy importante, y aquí ya nos remitimos a las aportaciones del psicoanálisis freudiano, cuando dice que para poder trascender los límites de la mente, nosotros tenemos que hacer consciente lo inconsciente. Entonces estamos en ese proceso. Al separarnos del problema podemos observarlo, podemos verlo con más objetividad y ver todo lo que está dentro de nosotros. En pocas palabras, estamos enfrentando a la negatividad, estamos enfrentando la oscuridad que hay dentro de nosotros y que no queremos hacer frente, porque puede ser que hayamos cometido muchos errores y que eso nos haya generado una serie de karma muy tremendo y no queremos ver hacia adentro. Pero resulta que si nos rehusamos a observarnos, lo único que estamos haciendo es incrementar la problemática. Entonces, esta separación nos ayuda a observar el problema como con una lente externa. Nos ayuda a disociarnos del problema para poder observarlo. Entonces, no sé si ustedes se puedan dar cuenta, pero ahí estamos complementando lo que nos dice Freud, y ya Ginsburg en su propuesta, en su libro, ya nos da la metodología o la técnica así concreta para poder nosotros trabajar el inconsciente, porque ese inconsciente es lo que nos está ocasionando todas estas problemáticas y nos ayuda a no identificarnos con él mismo, sino a observarlo, a trabajarlo de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengas el acompañamiento debido de tu terapeuta para poder que trasciendas esa problemática. Y el paso 2 nos ayuda a hacerlo haciendo esta separación. Muy bien, vamos a ver de qué manera podemos aplicar esta metodología. ¿Cuál es la metodología aplicada a la separación? Sí, al paso número 2. Bien, pues si nosotros vamos a las fuentes bíblicas, vemos que el Creador siempre ha separado lo bueno de lo malo. En el principio, separa la luz de la oscuridad. Separa a su pueblo de los demás pueblos. ¿Y por qué? Porque esta separación es tan necesaria. Porque si no, no se puede hacer el proceso de cambio. ¿Sí? Hacemos una separación de lo bueno y de lo negativo que hay en nosotros, reflejado en ese problema recurrente. Sí, nosotros en esa problemática también hay aspectos positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también podemos realizar el gran cambio a través de esos aspectos negativos que nos suceden. Al separarnos del problema, lo identificamos, lo visualizamos y podemos hacer una descripción del problema por escrito para hacer más tangible esa separación. Aquí es necesario escribir, ¿sí? Hacemos una descripción de la problemática y de esa manera también nos estamos aplicando esta metodología de la separación. ¿Sí? Entonces, esa parte negativa necesita ser separada de los aspectos positivos para poder ver qué aspectos de mi vida se han beneficiado de esa parte negativa. Es que así es. El mal si hacemos esa separación de lo malo, podemos ver lo bueno que hay dentro de lo malo. Y también podemos poner muchísimos ejemplos de esta metodología. ¿Sí? Entonces, ¿qué aspectos de tu vida se han beneficiado de toda esa problemática que has vivido? Por ejemplo, ¿has estado en crisis económica durante los últimos años que te ha llevado a drenar, que te ha llevado a drenar tu vida o a carecer de ciertos aspectos? Pues esa crisis te ha llevado a reinventarte, te ha llevado a mejorar tu técnica de trabajo, te ha llevado a prepararte mejor. Entonces, si hay algo bueno, si hay un beneficio. Por eso necesitamos escribir en este proceso, en este paso número 2. Necesitamos escribir para poder ver qué es lo positivo. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo de manera más directa de qué manera podemos aplicar este paso número 2. Aquí hay que escribir para poder hacer esa disociación
y ver qué es lo bueno que ha pasado dentro de lo malo. Muy bien, pues ahora vamos al siguiente paso. Paso número 3, endulzamiento. Aquí ya estamos hablando de la articulación del problema. Ya permanecimos en silencio, ya silenciamos nuestra mente, nuestro ego, ya hicimos una separación para observar nuestra problemática. Ahora vamos a hacer un endulzamiento a través del habla, a través de la palabra. ¿Sí? Es necesario ahora empezar a hablar, porque hablar transforma nuestros problemas en regocijo. El terapeuta, ¿sí?, nos ayuda a comprender la raíz del problema, ¿sí? Y el diálogo contribuye al proceso de curación. ¿De qué manera? ¿Sí? Hay una necesidad del otro, el mentor, guía o terapeuta, perdón. Su misión dentro del endulzamiento, ¿sí? Solución local, separación dentro del endulzamiento y después viene lo que se conoce como la transformación. Es muy importante esta parte, sí, es fundamental para poder entender de qué manera nosotros ya estamos en la base, en la recta final de nuestro proceso terapéutico y el tiempo que se pueda tardar este procedimiento, esta metodología varía dependiendo del paciente, dependiendo de la problemática, de la profundidad de la herida que se tenga. Esto no podemos decir que durará una semana, 2, 3, un mes. Pueden durar un poco de tiempo para poder sanar. ¿Por qué? Porque hay personas que se rehúsan. Primeramente, no pueden realizar el primer paso porque el ego los tiene atrapados. No pueden permanecer en silencio, no pueden callar a la mente. O bien pueden realizar el primer paso, pero resulta que el segundo paso, que ya tiene que ver con la separación del problema, no pueden hacer esa división y por lo tanto no pueden observar su problemática. Entonces ya el proceso varía de persona a persona. Entonces, pero ya en esta parte 3, si lo logras, en esta parte 3 vas a experimentar un proceso extraordinario de sanación y de trascendencia de tus propios límites, porque vas a poder hablar del problema. Poder hablar del problema significa que lo estamos sanando. Hablar el problema es sanarlo, ¿sí? Entonces, no sé si lo has experimentado, pero hay personas que no pueden hablar. No pueden hablar. Y si no pueden hablar, no van a poder solucionar su problemática. En terapia es un elemento fundamental para poder trascender. Entonces, en diferentes metodologías o enfoques, teorías de formas de abordar los problemas psicológicos varían, pero la cuestión del habla es en todas. En la Gestalt, en el cognitivo, en el conductismo, en el humanismo, todos necesitan del habla para poder sanar los problemas mentales, psicológicos, emocionales. Entonces llegamos al paso 3, que es el de endulzamiento, es decir, articulación del problema. Nosotros ya le damos un sentido al problema porque lo podemos observar, ¿sí? Muy bien, pues esta parte es muy importante y si llegas a ella estarías cantando victoria sobre la problemática que más se te ha repetido en tu vida. Bien, dentro del proceso de endulzamiento que se conoce pues el habla, hay 3 pasos, que es la sumisión dentro del endulzamiento, que no es otra cosa que traspasar el problema a otra persona. ¿Sí? Es decir, en este caso, el psicólogo, el terapeuta. Si podemos expresar nuestro problema, será posible resolverlo, ¿sí? A través de la articulación se nos permite conocer la enfermedad y al conocerla, la sanamos. Al hablarla, la sanamos, ¿sí? Esto implica un oyente, Dios mismo, ¿sí?
a través de la terapia, ¿sí? Se produce, o sea, cuando estamos hablando en la terapia, esto nos produce humildad y sumisión. Y entonces sí estamos listos para ser transformados por Dios. Paso número 2 dentro del paso 3. Separación dentro del endulzamiento. ¿Sí? Como el terapeuta no sufre del mismo problema, puede verlo desde un punto de vista distinto para ayudar a resolverlo. ¿Sí? Como ya nos disociamos de la problemática, podemos recibir el consejo del asesor. Al estar por encima de nuestra situación, podemos examinarla para poder trascenderla. Fíjense qué maravilloso. Pero primero tuvimos que pasar los demás pasos para poder llegar aquí. ¿Sí? El terapeuta te guía, te ayuda en la resolución de tu problema, ¿sí? Porque te ayuda a verlo de una manera diferente. Muy bien, vamos con el paso 3 dentro del paso 3. Muy bien. ¿En qué consiste el paso 3? Dentro del paso 3, pues transformar el mal en bien. Fíjense qué gran labor estamos haciendo con nosotros mismos y al mundo. Porque cuando transformamos el mal en bien, transmutamos nuestras negatividades, nuestra oscuridad. Y de eso se trata. ¿Sí? Es muy bueno tener una carencia porque esa carencia se puede transformar en abundancia si nosotros hacemos nuestro trabajo interno con nosotros mismos. No está afuera la solución de la problemática que tenemos dentro. Es algo completamente personal. Y nosotros podemos tomar como punto de referencia para identificar mejor nuestra problemática, porque nosotros nos proyectamos cotidianamente en todos en nuestro entorno. Siempre que estamos viendo un defecto afuera, ese defecto está dentro de nosotros. Pero no es hasta que llegamos al fondo de sufrimiento que nosotros recurrimos a una terapia y decidimos que necesitamos ser ayudados por otra persona para poder continuar con nuestra vida y ser felices. Entonces ya llegamos al paso número 3 del paso número 3, que transforma el mal en bien. ¿Sí? Porque ya estamos viendo la raíz de nuestra problemática a través de los pasos anteriores. O sea, no podemos transformar el mal en bien si primeramente no hemos hecho los pasos anteriores. No se puede, no se podría hacer de una manera consciente. ¿Sí? Entonces, hay muchos aspectos que podemos mencionar aquí para poder saber en qué consiste este mal, esa transmutación del mal en bien. Por ejemplo, si tu talón de Aquiles es la pereza, ¿sí? Esa pereza te puede ayudar a ti a hacer cosas buenas. Por ejemplo, generalmente las personas perezosas buscan la manera de hacerlo más rápido posible, o sea, que sea efectivo sin tener que hacer tanto trabajo físico. Entonces, esa sería una manera de transmutar el mal en bien. O sea, esa negatividad que hay en ti la estás utilizando para hacer algo positivo. O sea, como no quieres batallar, como no quieres dificultarte mucho para hacer algunas cosas en tu trabajo, entonces buscas la manera más práctica y fácil de hacerlo. Entonces, eso es utilizar esa negatividad para lo positivo. Es un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, si logras llegar hasta acá, felicidades, porque es el gran inicio de tu cambio completo de vida. Y es algo urgente. El mundo está tremendamente convulsionado. Si nosotros desde nuestro interior proyectamos felicidad y paz, el mundo por añadidura sana. Entonces, es urgente tomar terapia que nos ayude a otra persona a trascender nuestros propios límites. Muy bien, pues si has decidido tomar terapia, si has decidido con esta explicación retomar las riendas de tu vida, de tu destino, y deseas que te ayude en ese trabajo, en ese proceso, yo estaría encantada de poder ayudarte porque para eso es GESED, Escuela para la Paz. Entonces te voy a dejar los links de contacto, los correos y todo,
por si deseas iniciar este proceso terapéutico que te puede ayudar a cambiar completamente tu vida. Es algo completamente ya vivido. Todo este procedimiento es algo ya vivido. Como persona, como ser humano, como estudiante de Cábala, eh, como psicóloga también, como madre, como esposa. Todo esto ya lo hemos vivido directamente, no es algo teórico, es algo completamente experiencial y funciona. Entonces, vamos a darle continuidad a esto. Yo estaré encantada y muy agradecida de poder ayudarte porque ese es el sentido de nuestra vida. Así que nos vemos luego. Hasta luego. Shalom.